Un conductor debe poder hacer frente a lo imprevisto. A cualquier imprevisto. Citroën Santia está equipado con una suspensión activa para que el dominio del conductor sea excepcional. Y para el más imprevisible de los imprevistos, Santia posee airbag y habitáculo reforzado. Citroën Santia, coche del año en España 1994. Solo la ingeniería alemana Opel apuesta por un coche con un sistema antirrobo tan asombroso que la posibilidad de desactivarlo es una entre 50.000 millones. El mundo ha cambiado y por fin una marca de coches lo ha comprendido. Nuevo Opel Omega. A todas las mujeres se les ponen los pelos de punta cada vez que tienen que depilarse, pero ese suplicio tiene los días contados. Gracias a un revolucionario tratamiento en ampollas que elimina para siempre el vello corporal y facial. Una ampolla después de la cera y en solo 10 aplicaciones tu vello desaparecerá. Para siempre. Epilove, tratamiento definitivo para no depilarse nunca más. Aplíquese después de la cera. Crecemos. Duplicamos nuestros vuelos regulares a Tenerife, Mallorca y Málaga. Y ahora mucho más. Vuelos regulares a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e Ibiza. Información y reservas Halcón Viajes 902-300-600. Experiencia e innovación son la base del Instituto Pons. Aquí hemos creado 20 horas activa de Compensating. Sus microesponjas liberan activos hidratantes a medida que la piel los necesita, manteniéndola perfectamente hidratada durante 20 horas. 20 horas activa de Compensating, el sistema antiedad de Pons. ¿Sabes lo que le ha costado a este constructor convencer a 200 familias para que se vengan a vivir aquí? Nada. Con solo una llamada ha contratado un plan multivivienda propano Repsol y tienen la energía más limpia, cómoda y económica. Plan multivivienda propano Repsol. Llama al 900-120-120. Repsol, lo mejor para tu hogar, lo mejor para ti. Philips inventa el Compact Disc y entramos en la era digital. Hoy, Philips inventa el televisor Matchline 100 Hz con Digital Scan. Y su perfecta estabilidad digital hace que ver la televisión sea más relajante para sus ojos. Philips inventa para ti. Party para 10. Llama al 075 99 66 10. Recuerda, 075 99 66 10. Diviértete. Magnum. Es mío. Solo mío, ¿vale? El Giro de Italia todavía puede ser de Indurain. La victoria final se pone cuesta arriba para todos y la emoción alcanzará cotas supremas este fin de semana decisivo. 20ª etapa, Cuneo, los dos Alpes. Primera gran cita alpina a través de Francia, 3 cumbres míticas por encima de los 2000 metros y llegada en alto que marcará diferencias. 206 kilómetros tan peligrosos como las intenciones de Bersin y Pantani, los dos únicos rivales que le quedan a Indurain. Giro de Italia 94, por la victoria hasta el final. Mañana a las 3 de la tarde en Telecinco. Eau de toilette, Sergio Tacchini Sport Extreme. Lo más fresco de la historia del Mundial se lo ofrece Williams. Mundiales de México 1986, Argentina frente a Bélgica. Fíjense qué toque tan extraordinario, qué calidad de Diego Armando Maradona. Decisivo, definitivo, poniendo el marcador 1-0 favorable a la selección albiceleste. No se pierdan detalle nuevamente, Diego Armando Maradona. Sensacional, increíble, el auténtico golazo de este fenómeno, Diego Armando Maradona.
más fresco de la historia del Mundial se lo ofrece Williams. Eau de Toilette, Sergio Tacchini Sport Extreme. Bien, entramos en la segunda parte de este informativo especial dedicado a las elecciones andaluzas. Han escuchado ustedes las opiniones del candidato socialista don Manuel Chaves. Y ahora tenemos con nosotros al candidato del Partido Popular, don Javier Arenas. Buenas noches, señor Arenas. Buenas noches, encantado de estar con ustedes en Telecinco. Ya conoce usted a sus entrevistadores, supongo, no necesito presentárselos. Pues los conozco muy bien porque son periodistas muy prestigiosos de Andalucía, les conozco muy bien. Uy, ya os está haciendo la pelota, ya vosotros. Es verdad que lo son. Yo creo que sin más preámbulos vamos a ir al grano y vamos a retomar la conversación donde la habíamos dejado con don Manuel Chaves. Si usted no gana las elecciones, ¿de verdad va a estar usted 4 años aquí de líder de la oposición o se va usted a volver para Madrid? Pues mire, la verdad es que toda mi vida política está hecha en Andalucía, mi vocación política es profundamente andaluza, y si tuviéramos que resumir esa etapa de servicio que siempre es la política, pues habría que significarla en el Ayuntamiento de Sevilla, en el Parlamento de Andalucía, y también representando a Sevilla en el Congreso de los Diputados. He explicado muchas veces que mi estancia en Madrid siempre era un billete de ida y vuelta, y la verdad es que yo siempre he creído mucho en Andalucía, siempre me he considerado muy andalucista, y pienso consagrarme a Andalucía el 13 de junio, ya sea, dependiendo de la voluntad de los andaluces, como presidente de la Junta de Andalucía o como parlamentario de la oposición, con el mismo orgullo. Así que mi vida política, igual que todo lo que significa mi entorno familiar y mi entorno vital, está en Andalucía. Yo creo que me diferencio en parte del candidato socialista, es que yo tengo proyecto para Andalucía y estoy a gusto en Andalucía. Las veces que yo he podido contactar y conectar con el candidato socialista, le he visto más con proyectos de política nacional que con proyecto andaluz. No se enfade usted conmigo, pero ya sabe que sus adversarios, y a lo mejor no tan adversarios, le dicen de usted Javier Arenas Movedizas. Yo lo digo por eso, porque a lo mejor... No, eso siempre es cariñoso, pero yo creo que significa movediza en positivo, ¿no? Javier Arenas, que de alguna forma representa a un partido que en los últimos tiempos especialmente ha movido el panorama político en Andalucía y a un partido que en Andalucía ha recobrado su vocación mayoritaria y su vocación de partido de gobierno. Yo lo interpreto positivamente lo de Arenas Movediza. Al hilo de la cuestión esta, hablaba el señor Arenas de un billete de ida y vuelta desde Madrid. El billete de vuelta para Andalucía fue el castigo que le impuso su partido para que viniese aquí a pudrirse, entre comillas, a raíz de su intervención en la noche del 6 de junio. Pues mire, la verdad es que para mí venir a Andalucía nunca es un castigo. Para mí estar en Andalucía es una profunda satisfacción. Yo siempre he defendido que los andaluces tenemos que triunfar en nuestra tierra. No soy de esos andaluces que consideran que el triunfo está fuera de Andalucía. Y le tengo que decir también que para alguien que representa el centro político es mucho más difícil triunfar en Andalucía que triunfar en la capital de España. ¿Por qué? Porque Andalucía tiene determinados comportamientos sociológicos que sobre todo han sido inducidos por los socialistas que plantean esa dificultad. Con respecto a la noche electoral, yo le quiero decir, nunca me he considerado una persona prepotente ni arrogante. Como responsable, ya con la campaña la voz está un poquito quebrada, como responsable de la campaña electoral del Partido Popular entonces, asumí todos los errores, si bien con sinceridad le tengo que decir que aquella noche fueron decisiones colectivas las que se adoptaron. Pero después de oír muchas opiniones y pensando que es impresentable que un ministro del Interior en una sociedad democrática ofrezca datos falsos sobre las elecciones y equivocados en 13 circunscripciones, aparte de que eso es así, a mí me parece que yo aquella noche cometí algún error y tengo que reconocerlo porque no soy ni arrogante ni prepotente. Gómez Marín. Bueno, yo querría, candidato, hablar de cosas más presentes. Muy bien. Yo soy consciente, y estoy seguro de que usted también, del rechazo de la opinión pública pues frente al deplorable deterioro que la situación política ha tomado como consecuencia de estos escándalos absolutamente sin precedentes que hemos vivido. Pero extraña un poco, yo francamente creo que se extiende la sensación de que ustedes practican una cierta autocensura, de que ustedes en el tema de las corrupciones no son capaces, a partir del famoso primer debate de Aznar, no son capaces de ir más allá por alguna razón oculta que a nosotros naturalmente se nos escapa. Por ejemplo, esa absolutamente insidiosa, no se puede llamar de otra manera, acusación de que usted ha sido víctima, y sobre todo su suegro, su señor suegro ha sido víctima por parte del señor Guerra, a mí me parece que con lo que ustedes, como nosotros, deben saber sobre relaciones y tráfico,
sobre contrataciones en la Expo, me parece absolutamente banal que ustedes se limiten a poner la consabida querella que todo el mundo sabe que no acaba nunca en nada. Es decir, es una pregunta y casi, si me lo permite, porque por viejos motivos puedo hacérselo, es casi un consejo. Es inquietante esa creciente sensación en la opinión pública de que ustedes se autocensuran a la hora de hablar de las corrupciones porque algo tuvieran que temer. Pues yo la verdad es que no tengo nada que temer. El otro día, con ocasión de esa insidia del señor Guerra, de esa difamación del señor Guerra, tuve ocasión de presentar todas mis cuentas, no tengo patrimonio y me parece que no había producido ninguna acusación. Lo que sucede es que el señor Guerra es un especialista en insinuaciones y es un especialista también en tirar la piedra y esconder la mano. Yo he tomado la decisión de presentar una querella porque me gustaría que de una vez por todas el señor Guerra no insultara más a ningún andaluz porque discrepe de sus opiniones. El Partido Socialista en Andalucía ha perseguido a muchos andaluces. Nosotros somos conscientes en el Partido Popular que algunos de nuestros dirigentes han sido sometidos a dossier elaborados dentro del Partido Socialista. Se han hecho unos montajes, por ejemplo, de grabaciones ilegales y delictivas en La Carolina. Yo me pregunto por qué no se estaba investigando y grabando al señor Roldán, y tengo que recordar que el señor Chávez fue ministro y sostuvo al señor Roldán, o tengo que recordar que el señor Guerra fue vicepresidente del gobierno y también sostuvo al señor Roldán. Pero le quiero decir, don José Antonio, que yo, por supuesto, le acepto el consejo, como no podía ser de otra manera. Le diré que en un reciente debate estuve hablando con toda profundidad del asunto de la corrupción. Me parece que los socialistas tienen un problema, y lo digo con respeto, y presentan un balance de corrupción y paro. Yo creo que los socialistas al principio negaron la corrupción. En segundo lugar, intentaron matar al mensajero, los medios de comunicación o la oposición parlamentaria, y en tercer lugar el señor González pretende ser el gran luchador contra la corrupción y me temo que intente incluso manchar la sociedad española para intentar salvarse él. A mí me parece que la corrupción está en el gasto público. He hecho una serie de propuestas muy importantes en esta campaña. Mire, si yo soy presidente de la Junta de Andalucía, empezaré dando ejemplo y todos los años haré una rueda de prensa comunicando mis ingresos, mis bienes, mi patrimonio. Los miembros de mi gobierno harán exactamente lo mismo. Si soy presidente de la Junta de Andalucía, personalmente informaré al Parlamento de todos los gastos públicos cada 3 meses. Si soy presidente de la Junta de Andalucía, trasladaré todas las adjudicaciones directas al Parlamento. Si soy presidente de la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas servirá para algo. No solamente, como ha dicho el ilustre socialista Gabriel Bazán, esta Cámara de Cuentas no sirve para nada. Y sobre todo, si soy presidente de la Junta de Andalucía, no se gastará ni una peseta sin que un funcionario le dé el visto bueno a la legalidad y a la existencia de dotaciones económicas. Yo les digo que tenemos que estar todos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Lo que pasa es que algunos han tolerado, permitido y amparado la corrupción. ¿No ha esta ocasión, señor Arenas? Sí, estoy para eso, señor Jauregui. ¿Por qué, de dónde radica esa incapacidad del centro derecho andaluz de vertebrar una verdadera alternativa al Partido Socialista? Quizá no se ha superado el pecado original de la actitud que tuvo la UCD el 28 de febrero del año 80. Mire, yo soy de los que cree que Andalucía no es de izquierda. Yo soy de los que cree que Andalucía es profundamente moderada, que Andalucía es profundamente centrista y que la inmensa mayoría de los andaluces se sitúan en el centro derecha, en el centro y en el centro izquierda. Y esta afirmación contundente la avalo o la soporto en los éxitos electorales que tuvo Unión de Centro Democrático en 1977 en Andalucía y en 1979. A mí me parece que nuestro partido tenía que hacer autocrítica, la ha hecho. Nuestro partido tenía un problema de comunicación con la sociedad andaluza, nuestro partido tenía un problema de renovación, que también hemos afrontado, y nuestro partido tenía un problema de vocación andaluza. Teníamos que ser, y somos ya, el Partido Popular Andaluz comprometido con Andalucía. Yo creo que los problemas estaban ahí, y después de hacer más de 100.000 kilómetros por toda Andalucía en una furgoneta, que por cierto me ha llamado la atención que el señor Chávez haya llegado antes que yo, porque venimos los dos de Granada. Yo he venido en coche, no sé cómo habrá venido él. Pero después de hacer 100.000 kilómetros en furgoneta por toda Andalucía, le digo que las capas más informadas de la sociedad andaluza están apostando por el relevo. Y sin embargo, las capas más vinculadas al sector público o al poder político son las que todavía están un poco reticentes al relevo. Mi gran esfuerzo, ¿cuál ha sido? Intentar decirle a los andaluces que el cambio que propone el Partido Popular es un cambio profundísimo en lo que significa la regeneración institucional, profundísimo en la política económica, pero que sin embargo
no tienen nada que temer ni en las prestaciones sociales, no tienen nada que temer los débiles en Andalucía con el Partido Popular. Señor Arenas, perdona que le interrumpa el pequeño discurso, pero ¿no da la sensación de que esa embrionaria, porque creo que no supera quizá ese carácter lamentablemente para el pueblo andaluz, esa embrionaria burguesía andaluza se siente en estos momentos mejor representada por el Partido Socialista que por un partido que en teoría debería sentirse más cercano, como es el Partido Popular? Bueno, yo primero le agradecería que cuando lo tenga bien me interrumpa, sea pequeño o largo el discurso, porque a ver... Es que desde aquí mandamos preguntas y nos responden con... A veces puedo excederme en el tiempo, y el tiempo de los medios de comunicación es oro. Usted lo ha dicho bien. Embrionaria burguesía andaluza. Ese es el problema de Andalucía. En este fin de siglo yo creo que el debate que está abierto es quién cree que el futuro de la sociedad se articula en torno a los poderes públicos, o quién cree que el futuro de la sociedad se articula sobre la fortaleza de la sociedad. Me parece que en los últimos 12 años en Andalucía no ha habido vocación de fortaleza de la sociedad andaluza. Hoy no tenemos tejido productivo industrial en Andalucía. Y yo me propongo, desde luego, que en Andalucía haya clase media empresarial, porque eso es lo que garantiza que esta tierra sea competitiva. A mí me parece que desgraciadamente no hemos tenido hasta ahora esa clase media. Y no obstante, quiero decirle que yo creo que hoy las clases medias en Andalucía están comprometidas con el Partido Popular, como los jóvenes, como los buscadores de empleo, como los profesionales. A ver si consigues que deje de dar interrumpirle yo, porque también estoy yo aquí, a ver si me da tiempo de meter alguna cuña. Hay que reconocerle su enorme habilidad para lanzar su discurso. Ha sido usted hábil incluso cuando nos ha dicho que le interrumpamos. Muy bien. Pero en su intervención anterior, cuando habla usted de que una parte informada ha querido dar a entender que está ya cerca de los planteamientos de centro del Partido Popular, y la parte menos informada pues, y la parte de la burocracia más o menos política podría estar con el PSOE, he querido leer ahí un adelanto de una posible lectura suya a los datos en caso de que no gane usted las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía. Antes he tenido oportunidad de reprocharle al señor Chávez las descalificaciones que se han producido en esta campaña por parte de líderes del PSOE sobre la alternativa. O sea, han puesto en cuestión que el PP sea una alternativa democrática para Andalucía. Y ahora yo también le reprocharía si acaso esa lectura, esa posible lectura, que no me gustaría como andaluz y como demócrata y como español, del día después de las elecciones, de que el PSOE ha ganado por el subsidio, por no sé qué, por la burocracia. ¿Cuál va a ser su lectura de los datos si gana usted y si pierde usted? Pues mire, yo les pido perdón, pero entiendo que me han invitado a que dé mi discurso, a que explique el discurso del Partido Popular Andaluz, aunque el señor Jauregui lo califique como mitin, pero yo estoy diciendo lo que piensa el PP de Andalucía. Conmigo, mire, yo le quiero decir lo siguiente, yo nunca he pensado que haya voto de calidad. Un ilustre socialista que ya no está con nosotros dijo a veces que había voto de calidad, el profesor Tierno, también dijo el profesor Tierno que los programas electorales estaban hechos para no cumplirse, ¿no? Pero es un socialista en cualquier caso respetado por todas las fuerzas políticas y por la sociedad. Me pregunta usted qué voy a decir si gano las elecciones y qué voy a decir si pierdo las elecciones. Voy a decir que el pueblo andaluz ha acertado. Algún socialista dijo en 1982 el pueblo español se ha equivocado, concretamente don Alfonso Guerra. Yo soy de los demócratas que creen que la democracia no es el menos malo de los sistemas, sino que creo que es el mejor de los sistemas si de verdad hay controles independientes y no hay una invasión del poder político de todas las instituciones. Y si me permite una explicación con respecto a las zonas rurales y a las zonas urbanas. Mire, en todas las sociedades democráticas, cuando hay síntomas de fin de ciclo, normalmente las capas de la sociedad más críticas, las capas de la sociedad más informadas, son las que apuestan por ese fin de ciclo. Y fíjese qué ejemplo más importante. Cuando se produce el cambio político de ese partido ejemplar que nació para morir, la Unión de Centro Democrático, y que tiene en su bagaje la transición, ¿quién reacciona primero en favor del Partido Socialista? Las ciudades, las capas más informadas de la sociedad, las clases medias, los jóvenes. Los jóvenes estaban en el año 82 con el Partido Socialista, hoy están en su inmensa mayoría con el Partido Popular, así que no vea usted ningún tipo de menosprecio hacia nadie. Soy un hombre de pueblo, de la serranía de Cádiz, mi vocación es muy de pueblo también. Pero le quiero decir que ante los cambios políticos siempre los sectores más críticos de la sociedad, que coinciden normalmente con los urbanos, son los que primero reaccionan. Fíjese, y termino, que en las pasadas elecciones generales el Partido Socialista obtuvo un triunfo legítimo en Andalucía muy importante. Nosotros alcanzamos el 1.200.000 votos y ya ganamos en 4 capitales, concretamente en Cádiz,
en Almería, en Granada y en Jaén. Señora Arenas, ¿ustedes qué van a hacer, aparte de ir al juzgado, que está muy bien, qué van a hacer en La Carolina ante una acusación de la envergadura de que ustedes han comprado 600 votos y con el hecho de que un periódico, aunque ciertamente ese periódico sea prácticamente propiedad del Partido Socialista, pero un periódico haya dicho públicamente en titulares que ustedes haya reproducido, una conversación literal, de cuyo tenor yo no creo que se puedan decir muchas cosas y de cuya legalidad tengo mis serias dudas, pero ¿ustedes qué van a hacer ante eso? Porque ustedes no pueden limitarse a decir, le hemos puesto una querella, es que se está diciendo que ustedes compran los votos como romanones, pero a lo bestia. Sí. Mira, la verdad es que ha tocado usted tres temas que me parecen muy importantes. No sé si podré extenderme, pero intentaré responder a los tres. Yo quiero que después del 13 de junio nos planteemos con serenidad las reglas de juego electorales en Andalucía. Es intolerable que un medio de comunicación público haya ofrecido 3 debates al PSOE y un debate al resto de las fuerzas políticas. ¿En Andalucía o en España, señor Arenas? ¿En Andalucía o en España o en toda España? No, me estoy refiriendo, es que yo tengo vocación andaluza y me refiero al Parlamento andaluz. En ese sentido no opino en este momento sobre Euskal Televista o sobre TV3, me limito a Canal Sur Televisión. Ha ofrecido Canal Sur Televisión 3 debates al PSOE, un debate al resto de las fuerzas políticas. Hemos hecho la campaña electoral con 3 campañas institucionales pagadas por todos los andaluces, pidiendo el voto para el señor Chávez. El señor Chávez está utilizando, y sus directores generales y consejeros, instalaciones de la Junta, coches oficiales de la Junta. No sé si hoy el avión en el que me parece que ha venido lo ha pagado la Junta de Andalucía o no, me interesaría saberlo. Y al final están utilizando medios de todos los andaluces en beneficio propio. Yo tengo 4 cartas de Chávez aquí, ofreciéndole a los mayores 400.000 pesetas, 500.000 pesetas, para hacer excursiones durante la campaña electoral. Esas son las reglas del juego, las que ha impuesto el Partido Socialista, que significa una sociedad sin reglas del juego en que prima la trampa. Ahora bien, La Carolina. Pues mire usted, yo en este momento tengo la convicción moral de que hay un montaje del Partido Socialista. Quien ha denunciado ese asunto es un senador tan cualificado que todos los españoles le vimos en la foto votando con la mano en su escaño y con el pie en el escaño al lado. Y en segundo lugar ha dicho una cosa muy llamativa, que se viene produciendo esa compra de votos en los últimos 3 años. Si eso es verdad, ¿por qué espera 3 años para denunciarlo? Y el último dato que le doy, el Partido Popular de las últimas 4 elecciones municipales en La Carolina ha ganado 3 elecciones municipales. Y le digo, si me permite la inmodestia, estoy convencido que vamos a ganar las elecciones municipales en La Carolina. Y también le quiero decir que si tengo la convicción de que mi partido ha cometido una irregularidad en La Carolina, seré el primero en intervenir contra las personas que la hayan cometido. En este momento tengo la convicción de que es un montaje del Partido Socialista con grabaciones delictivas e ilícitas. Y tercer asunto, voy a plantear en el Parlamento de Andalucía que los medios de comunicación que sean propiedad de un partido al 100% lleven en su cabecera órgano oficial de determinado partido. La democracia y la transparencia lo exige. Y voy a plantear en el Parlamento de Andalucía que estudiemos con serenidad la financiación de determinadas cajas de ahorro y de medios públicos hacia determinados medios de comunicación que son propiedad al 100% del Partido Socialista. Yoli. En el hipotético caso que los resultados del 12 de junio le den al Partido Popular una opción de poder gobernar junto a otra fuerza política, ya sea la coalición Izquierda Unida o la coalición Poder Andaluz, ¿hasta dónde estaría dispuesto llegar el Partido Popular para que el señor Arenas gobernase en Andalucía? O dicho de otra manera, ¿hasta dónde estaría dispuesto el señor Arenas para que los socialistas no vuelvan a gobernar en Andalucía? Mire, yo estoy defendiendo toda la campaña la Andalucía de todos. Quiero acabar con la Andalucía de la confrontación, con la de ellos y nosotros, las de ellos, las de nosotros. Creo que eso lo hace el PSOE crispando la vida andaluza porque le interesa electoralmente, porque creen que así ganan las elecciones. Yo no estoy dispuesto a hacer un gobierno contra nadie, a la griega, estoy dispuesto a hacer un gobierno a la andaluza a favor de todos los andaluces. En segundo lugar, descarto cualquier acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, porque nos separan importantísimas distancias ideológicas. También le digo que con Izquierda Unida, una izquierda honesta, comprometida con las libertades, se pueden alcanzar importantes acuerdos en materia de regeneración institucional. En tercer lugar, con respecto a la plataforma, les quiero decir que creo que se ha perdido una oportunidad histórica por parte de esa plataforma
para consolidar un partido nacionalista de centro-izquierda en Andalucía, y es muy difícil opinar porque una cosa dice el señor Rojas Marcos, lo digo con todo respeto, y otra el importante líder también de esa plataforma, el señor Pacheco. Al final ellos dicen, lo mismo pactaríamos con el PSOE que con el PP. A mí eso no me parece de fiar, aunque lo respeto. Un momento, compañeros, vamos a hacer una pequeña pausa, si usted me lo permite, señor Arenas. Volvemos enseguida, no se escapa usted sin que le preguntemos por los zapatos, ¿eh? Ahora mismo volvemos. Domingo 12 de junio, especial Elecciones. Telecinco, acorde con su esfuerzo informativo, dedica su programación a esta decisiva jornada electoral. A las 8 de la tarde, inmediatamente después de cerrar las urnas, primer avance de los resultados a través de un sondeo realizado en los colegios electorales. Y en sucesivas conexiones en directo con las sedes de los principales partidos, nuevos datos acerca de los resultados definitivos. Y a partir de las 11 de la noche, en directo, desde Madrid Luis Mariñas y desde Sevilla Fernando Jáuregui, nos ofrecerán todo aquello que nos interesa conocer sobre los resultados de las elecciones europeas y andaluzas. También en Madrid Julio Fernández coordinará una mesa de entrevistas en la que intervendrán políticos y analistas. Especial Elecciones. El domingo, a partir de las 8 de la tarde, lo más destacado de la jornada electoral en Telecinco. Solo la ingeniería alemana Opel podía crear un coche de lujo tan asombrosamente silencioso que a 100 kilómetros por hora se oye menos ruido que en una biblioteca. El mundo ha cambiado y por fin una marca de coches lo ha comprendido. Nuevo Opel Omega. Nuevo desodorante Axe Mirage. Axe, la primera impresión es la que queda. ¡Me caches la mar! ¿Cómo llovía? Subía a cubierta y aquello era un auténtico infierno, ya lo creo. Olas de 5, ¿qué digo 5? De 15 metros. De pronto alguien gritó, ¡hombre al agua! ¡Vive Dios! Sin pensarlo me lancé a la mar como un intrépido salvaje. Las patatas fritas a mano de Croqui están hechas al estilo de siempre, como las hacía la abuela. ¡Menudo es vuestro abuelo! Para tus mejores horas del día, la auténtica almohada mariposa cervical. Desarrollada bajo control médico para que duermas mejor. No juegues con tu salud. Exige la auténtica almohada mariposa cervical y pídela solo en farmacias. Butterfly Pillow. Disfruta con un completo sexy pack. 2 atrevidas películas exclusivamente para adultos, presentadas en una cinta de 3 horas, y 12 preservativos especiales Androtex por solo 995 pesetas. Consigue tu sexy pack llamando al 906 30 11 00 y recibirás además un extenso catálogo de películas X con más de 400 títulos, todo por 995 pesetas. Haz tu pedido ahora, llama al 906 30 11 00. Escort, el único de su categoría con airbag de serie en toda la gama. Escort, todo lo que hay que tener. Para no equivocarte, para acertar siempre. Para tener un Renault 19 hay muchas razones, pero seguro que para ti la más importante ha sido pensar en los tuyos. Renault 19, lo bueno con total seguridad. Nuevo desodorante Axe Mirage. Axe, la primera impresión es la que queda. Y este mes, otra razón para no equivocarte. Tu Renault 19 con aire acondicionado gratis en toda la gama. Renault 19, lo bueno con total seguridad.
Última parte en esta confrontación de 4 periodistas, de 5 periodistas, con los 2 principales candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Estamos hablando con don Javier Arenas, el candidato del Partido Popular. Señor Arenas, no le queda a usted mucho tiempo para soltar todos los mensajes que tiene usted que soltar. Ya hemos visto que en la primera parte nos ha soltado usted todos muy apresuradamente, pero ya le dije que no se escapaba usted sin hablar de los zapatos. Hable de los zapatos. Pues mire, el problema de los zapatos es que hay personas que no ven la suciedad nada más que en el zapato ajeno. Ese es el problema. No, la historia de esa fotografía es una historia, yo creo que mezcla de emotiva y de alguna ingenuidad. Yo me hice una fotografía con un señor que tiene una profesión tan digna como la de limpiar calzado, y me hice esa fotografía porque me la pidió la persona que limpia calzado porque es amigo mío y me conoce, y me hice esa fotografía. Mi primera reacción cuando me propusieron la foto fue decir, esta es la foto que le gustaría al señor Guerra de mí. O sea que estuve ingenuo, pero no estuve lento. Al final me dijeron que esa foto probablemente no se publicaría o no se publicaría, y se publicó. Y una vez publicada, fíjese qué reacciones, que estamos en confianza, se las cuento muy brevemente. La primera reacción, que los señores que limpian calzado, pues me han mandado muchas cartas diciendo que les defienda en su profesión porque es muy digna, limpiar calzado es muy digno. La segunda, una entrevista deliciosa en un diario andaluz, Diario 16, en el que un señor que limpia calzado dice que le ha limpiado muchas veces el calzado al señor Chávez. La tercera es que yo he visto al señor Chávez limpiarse el calzado en el mismo sitio que yo estaba en la foto. Y la cuarta, pues mire usted, yo no tengo personas que me limpien el calzado, viajo siempre a Madrid con Camfort, y a veces por decoro, por acudir a las Cortes con decoro o alguna embajada, es verdad que he recurrido a que me limpien el calzado. El candidato socialista, cuyo partido se ha equivocado en esa materia, porque en Andalucía no es nada peyorativo que le limpien a uno el calzado, el Partido Socialista lo que nos ha dicho es que el señor Chávez tiene servicio doméstico pagado con los impuestos de los andaluces y que por la mañana sale ya con los zapatos limpios. Rosell, todo para ti. Bueno, yo lo que primero, siguiendo un poco con la pregunta de Fernando, decía el candidato del Partido Popular la ingenuidad. Pero ¿por qué ese empeño del Partido Popular en casi todas las campañas de siempre, permítame el ejemplo, de cada vez que se mete en la ducha pisar el jabón y pegarse el batacazo? Es decir, ¿por qué esa sensación de inmadurez que se da ante la opinión pública y que propicia que en una comunidad como esta que estamos aquí, que tiene problemas pues muy parecidos a los de al resto de España, con un problema de paro altísimo, estemos hablando pues de anécdotas de este tipo y no centrando las soluciones de los problemas estructurales, porque ya son estructurales de Andalucía, y el Partido Popular, pues insisto, haya sido incapaz de presentar una alternativa a 12 años de gobierno socialista, ¿no? Pues mire, yo discrepo. A mí me parece que en esta precampaña y campaña electoral hemos presentado una alternativa. De hecho, hay medios de comunicación independientes que han elogiado el que hayamos presentado semana tras semana decálogos respondiendo a los problemas de Andalucía. En el reciente debate con Chávez presenté 25 propuestas, Chávez no presentó ninguna, y hemos presentado un programa de gobierno que no ha sido cuestionado por nadie. Los socialistas empezaron diciendo, el PP no tiene programa de gobierno, ya no lo dicen. Siguieron diciendo, el PP no garantiza las prestaciones sociales. Cuando González reduce el poder adquisitivo de las pensiones, ya no dicen eso. Y al final van directamente contra los que representamos al Partido Popular. Yo le quiero tranquilizar en el sentido de que si cometemos errores, le garantizo que no es queriendo. A veces se cometen errores involuntariamente, pero queriendo seguro que no los cometemos. En segundo lugar, mire, después de estar 8 meses frente a la gran máquina socialista, la máquina de Goliat Chávez, ¿no?, que utilizan todos los instrumentos posibles, que al final al candidato del Partido Popular se le haya afeado, que tiene un amigo que limpia calzado y se le haya inventado una difamación, si eso es todo, yo creo que vamos por el camino de cometer pocos errores. Ahora se lo digo también sin ningún tipo de prepotencia. Mi partido tiene que estar en permanente autocrítica e ir mejorando todos los días. Y todavía hay cuestiones. Yo la que más significo es la que le voy a decir. La comunicación con la sociedad es la que nosotros tenemos que mejorar notablemente. Ahora sí hemos conseguido un partido joven, un partido cohesionado, un partido serio. Y fíjese, creo que los candidatos del Partido Popular en estas elecciones, en la multitud de debates que ha habido, han salido casi siempre victoriosos o han sido dignos rivales. Goliat Marín. Pero en el debate que tuvo usted con Chávez, yo no voy a provincializar esta conversación, pero en Málaga la gente no estaba nada contenta, porque ni usted ni Chávez hablaron para nada de algo tan fundamental en Andalucía como es el turismo. Háblenos un poco del turismo, de cuáles son, aparte de esa idea de crear una consejería con sede en Málaga, y la de agricultura, ¿dónde? Bueno, ¿qué va a poner el gobierno en
8 provincias? Mire, es la primera vez que voy al tópico, ¿no? Que le agradezco mucho la pregunta. La verdad es que se nos olvidó en este debate que había un tiempo marcado y que el debate tenía una duración. Yo tenía unos cuantos folios para hacer las propuestas de turismo que van contenidas en nuestra medida de gobierno. De hecho, aproveché que al día siguiente fui a Málaga para pedirle al señor Chávez que si tenía algún tiempo, en algún medio de comunicación radiofónico o donde quisiera, tuviéramos un debate monográfico de turismo. Y no solamente por Málaga, que es la capital turística de Andalucía, sino porque el turismo tiene que ser una de las fuentes de riqueza de Andalucía. El turismo, y no lo saben algunos andaluces, solo aporta el 16% a nuestro PIB. Y tenemos un turismo de vacaciones y de sol. Sin embargo, las condiciones de Andalucía permiten un turismo anual. Andalucía puede ser una potencia turística todo el año, si compatibilizamos el turismo de mar con el turismo medioambiental, con el turismo interior y con el turismo monumental. Y se lo digo después de haber estado hoy a mediodía en una de esas ciudades andaluzas que se respira distinto, en Antequera, ¿no? O cuando uno va a Ronda, pues ya que vamos a hablar si uno va a Ronda. Así que no nos dimos cuenta que el debate duraba 1 hora y media y no entramos en profundidad en el tema del turismo. Yo tengo plena confianza en el turismo y yo solamente he hecho una propuesta de traslado de una consejería. Si soy presidente, la Consejería de Turismo y Medio Ambiente estará en Málaga, porque intentaré que Málaga, que es una de las ciudades más importantes de España, asuma responsabilidades administrativas. Es muy chocante que Bilbao tenga responsabilidad administrativa como sede del gobierno vasco, Valencia de la Comunidad Valenciana, Barcelona, Generalitat, Sevilla y la ciudad de Málaga tiene que asumir responsabilidades administrativas. Yo nunca he planteado que la Consejería de Agricultura no esté en Sevilla. Lo que sí he planteado es que en El Ejido haya un gran centro de investigación agraria. ¿Por qué? Porque hoy El Ejido, con un nivel de exportaciones de 100.000 millones de pesetas, se ha convertido por derecho propio en la capital agraria de Andalucía. Así que sepa que yo descentralizaré al máximo lo que significa la cabeza de la Junta de Andalucía, que hoy es muy gorda, tenemos 320 altos cargos, daré todas las competencias que pueda a ayuntamientos y diputaciones y desde luego no se me caen los anillos por reconocer que Sevilla tiene que perder peso administrativo en beneficio de otras tierras de Andalucía. Bueno, como malagueño le tengo que dar las gracias con los piropos que ha echado Málaga. Sabe que ya lo propuse en Málaga además. Observo que la asignatura del turismo, aunque se lo olvidara en el debate, se la ha aprendido muy bien. Sí, sobre el asunto de los altos cargos, si me permite, Fernando, me gustaría plantearle, ¿usted estaría dispuesto, caso de formar gobierno, estaría dispuesto a que sus altos cargos pasaran por una comisión del Parlamento antes de tomar posesión? Mire, no solamente los altos cargos, y le contesto. Los altos cargos, por supuesto, pero si soy presidente de la Junta de Andalucía, no habrá ni un miembro del Consejo de Administración de Canal Sur Televisión que no pase previamente por el Parlamento. No habrá defensor del pueblo o adjuntos de defensor del pueblo que no pasen por el Parlamento. No habrá miembros de la Cámara de Cuentas de Andalucía que no pasen por el Parlamento. No habrá miembros del Consejo o los consejos sociales de las universidades andaluzas que no pasen por el Parlamento. Yo he sido diputado andaluz y diputado Corte. Y si me repugna algo, es tener que votar candidatos para organismos o órganos independientes e institucionales que ni siquiera conozco. Me parece que tenemos ahí un ejemplo espléndido en la democracia norteamericana, que en este caso no debe en absoluto importarnos el que lo traslademos a Andalucía. Examen parlamentario previo no solamente para los miembros del gobierno, sino, y le insisto mucho, para los que son representantes de la sociedad andaluza en las instituciones independientes. Yoli. Hablaba el maestro don Joaquín Marín del turismo. Una gran fuente de turismo actualmente en Andalucía son los 22 parques naturales que existen. Los parques naturales en la actualidad están totalmente olvidados. Creo que es un problema acuciante el qué va a pasar si usted llega a la Junta a la presidencia de la Junta de Andalucía con los 22 parques naturales que hay en la región. Pues mire, cuando he planteado la Consejería de Turismo, como le contestaba al maestro que ha calificado usted, señor Marín, pues la verdad es que... Con cara de mayor ya. No, pero maestro porque todo el mundo le reconoce su categoría profesional. La verdad es que la Consejería de Turismo es Consejería de Turismo y Medio Ambiente. Y voy a plantear la creación de esa consejería a la vez que suprimo 3. Unificaré Educación y Cultura, unificaré Salud y Asuntos Sociales, suprimiré la Consejería de la Presidencia, por supuesto suprimiré el portavoz del Gobierno que se ha dedicado en Andalucía a primar algunos medios de comunicación en función de su línea editorial y dentro de esa supresión tendré la mitad de altos cargos que el señor Chávez. No quiero tener 15 o 20 delegados de la Junta de Andalucía en las provincias. Con un delegado de la Junta y un subdelegado me basta.
Los subdirectores generales serán funcionarios y la administración conmigo, desde luego, va a depender de la función pública independiente y no de los cargos políticos. Le digo esto para justificar que la actual Agencia de Medio Ambiente se puede convertir con turismo en una Consejería de Turismo y Medio Ambiente sin incrementar ni una peseta su presupuesto. Cuando yo hablo de medio ambiente hablo en un sentido integral. Uno de mis grandes objetivos es que ni una gota de agua sucia vaya al mar en Andalucía. Y eso es una cuestión muy importante, hablando de medio ambiente. Estamos hablando... Y muy cara. Y muy cara. Estamos hablando, hay que hacer un plan de depuración. Y usted y yo sabemos que es muy cara, pero también hay que decir que el presupuesto de la Junta de Andalucía es de 1.800.000 millones. El señor Chávez ha administrado 7,5 billones. Y cuando hablamos de billones, si les parece, les ponemos B de Borbolla, que fue el que llegó al billón de pesetas en Andalucía. Don José, 22 parques naturales, todos ellos presididos por socialistas en baja en su partido. El señor Caballo, el señor Zarría, el Coto Doñana ha tenido al señor Guerra, que es tan valiente y que no acepta debates, lo ha tenido de presidente del patronato, después al señor Barón, después al señor Romero. Hay una politización absoluta y una falta de profesionalidad en la gestión de los parques naturales de Andalucía, que tienen que ser una fuente de riqueza para nuestra comunidad. Otro día hablaba de esto en Jaén, que tenemos Cazorla, que tenemos Sierra Mágina, que tenemos 3 parques naturales. Los parques naturales son perfectamente compatibles en su conservación con el desarrollo económico y resolvamos de una vez por todas la asignatura pendiente del Coto Doñana. El también maestro Gómez Marín. Vamos a ver, candidato, yo le quería hacer una pregunta a partir de una cosa que me parece axiomática, que es que ustedes aburren a las ovejas. Es decir, los políticos de hoy aburren al personal y lo aburren porque tienen un discurso repetitivo y un discurso coincidente. ¿Decimos todos lo mismo? Casi todos lo mismo. Y si me permite, yo se lo voy a resumir. Yo creo que aquí lo que hay es una coincidencia entre una socialdemocracia que tiende al liberalismo y un conservatismo que ha tenido o que está teniendo el buen criterio de asumir determinados contenidos progresistas que antiguamente detestaba y ahora mismo los acepta con naturalidad. Ahí está, por ejemplo, pues la asunción que en las pasadas elecciones hizo su jefe de fila de la situación actual de la regulación legal del aborto, por ejemplo, del divorcio. Me parece muy bien, me parece correcto. Pero, por tanto, una cosa que puede tener más interés nacional. Vamos a hablar mínimamente de fuentes. ¿Por qué no nos dice usted cuál es su modelo? Y, por favor, no me hable de hazaña. No me hable de hazaña porque eso ya parece un chiste. ¿Cuál es el espejo ideológico en el que ustedes se miran hoy? ¿Es el neoliberalismo inglés? ¿Es la nueva derecha francesa de Balladur? ¿Es ese temible modelo socialdemócrata alemán? ¿Es quizá el difuso modelo y desnaturalizado modelo norteamericano? ¿Cuál es? Pues mire, con toda sinceridad, yo creo que el problema que tiene la socialdemocracia, y le contesto por supuesto, el problema que tiene la socialdemocracia en este fin de siglo es que se ha quedado sin madre y se ha quedado sin raíz. En mi opinión, cuando cae el muro de Berlín, no solamente cae lo que se llama el socialismo real o el comunismo, sino también se encuentra muy dañada en todos sus cimientos la socialdemocracia. Cuando se preveía que este fin de siglo iba a suponer una revisión doctrinal del capitalismo, lo que se está produciendo es una recomposición del conjunto de la izquierda y yo creo que un cambio sustancial en la socialdemocracia, ahí coincido con usted, en una pelea o en una carrera rapidísima hacia el liberalismo. Hoy nos encontramos en España, y lo digo con sinceridad, que cuando oímos al sector guerrista, ¿no? A mí me suena igual que Izquierda Unida, y le digo también con sinceridad, cuando oigo al sector renovador no me entero de nada, salvo que a Alfonso Guerra no les gusta. Luego yo creo que hay en este momento un problema grave de identidad ideológica y de proyecto político en la izquierda o en la socialdemocracia. El Partido Popular, hombre, yo creo que nosotros estamos en la línea de lo que significan los partidos democristianos europeos, en la línea de lo que significa el Partido Conservador inglés. Y ya me entiende usted, estamos hablando de cuestiones de matices. Pero eso son cosas muy distintas. Estamos hablando, sí, pero es que estamos hablando de cuestiones de matices muy distintas y de países distintos. A mí es que me hace usted comparar con una situación de otro país y considero que ninguna de ellas pueden ser importadas al 100%. Si me permite la reflexión, dentro de la doctrina del Partido Popular y sin salirme de ella, yo estoy básicamente en la defensa de la economía de mercado, en entender que el Estado tiene siempre un papel subsidiario, allí donde no llega la iniciativa privada, y estoy con todo el que defienda la fortaleza de la sociedad y absolutamente en contra con el que defienda que el futuro está en los poderes públicos o en un Estado muy fuerte como configuración jurídica de la sociedad. ¿Hay matices ahí compartidos por la CDU alemana? Pues sí, también FPD en Alemania liberal tiene matices compartidos con ese aspecto. La frontera entre los partidos liberales, democristianos y conservadores en Europa es una frontera extremadamente delicada.
y es difícil descubrirla si no se aplica en clave nacional. Esto tenemos que ir cortando ya, me temo, porque nuestro tiempo se acaba. Pero yo, déjeme que le plantee una inquietud. Ahora que estábamos hablando de las fronteras ideológicas, ustedes han traído a sus mítines a Ricardo García Damborenea, que no es precisamente un hombre de la derecha así clásica. Han traído a sus mítines a Leopoldo Calvo Sotelo, que era el centro, pero yo no he visto en sus mítines, por ejemplo, a su antecesor y al antecesor de don José María Aznar, don Antonio Hernández Mancha. Pues mire, yo le he comentado con usted algunas veces en privado, yo tengo una magnífica opinión de Hernández Mancha. A Hernández Mancha le tocó dirigir este partido en Andalucía y al señor Puche en épocas más difíciles de las que me han tocado a mí, aunque yo tengo el reto de convertirlo en un partido de gobierno, y a mí me encantaría que el señor Hernández Mancha pudiera participar en cualquier acto electoral conmigo. He hecho muchos actos con mi antecesor, con el señor Puche, que la verdad que es un gran trabajador, una gran persona, y aprovecho para decir que si el Partido Popular tiene un éxito el próximo día 12, gran parte de ese éxito se debe no a mí, sino al esfuerzo que había hecho Gabino Puche. Pero me parece que Damborenea, que lo ha citado usted, y me parece que ha citado también a otra persona, lo que significa Damborenea es un socialista honesto que cree que ha llegado la hora del relevo. En ese sentido, yo creo que hay muchos votantes del PSOE, y les pido el voto, del año 82, que votaron ilusionados al PSOE y ahora se ilusionan con la alternancia. Y el señor Calvo Sotelo, pues representa la imagen de un partido que yo reivindico porque fui su presidente de Juventudes, de una época en la que la libertad se mascaba en la calle en España, la época de UCD. Pues muchas gracias, señor Arenas, muchas gracias, queridos compañeros, y nosotros volveremos en la noche del 12J con un especial elecciones que no deben ustedes perderse. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención.